Esta clase está hecha por la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante de la Facultad de Ciencias Médicas. Y bueno, vamos a empezar a... ¿Cuál va a ser el temario de esta clase? Es la hipertensión arterial en imágenes, cómo la hipertensión arterial puede manifestarse y verse a través de las imágenes. Y después ya vamos a hablar de algunas otras patologías, como son el enfisema pulmonar, la bronquitis crónica, las bronquiectasias, que entre los tres forman parte del gran titular de enfermedades radiolúcidas, hablando radiológicamente, como ustedes sabrán. Después hablamos del cáncer de pulmón y de enfermedad intersticial. Vamos a empezar a hablar de lo que es la hipertensión arterial. Y con esto la definición. La hipertensión arterial es una enfermedad de etiología multifactorial, controlable, que disminuye la calidad y expectativa de vida. Siempre ustedes sabrán que se habla de que es bien silenciosa, pero no por ser silenciosa no es grave. La Sociedad Internacional de Hipertensión publicó en el año 2020 las recomendaciones para esta patología en adultos mayores de 18 años. Y ahí, ¿cómo clasificó la Sociedad Internacional de Hipertensión a la hipertensión arterial? La nombra a presión arterial normal, normal alta, hipertensión grado 1 e hipertensión grado 2, de acuerdo a la medida de la sistólica y la diastólica ante la toma de la presión arterial. Y habla de presión arterial normal cuando tenemos una sistólica menor a 130 y una diastólica menor a 85 milímetros. Una normal alta, presión normal alta, cuando tenemos una presión arterial sistólica de 130 a 139 milímetros y o una presión arterial diastólica de 85 a 89 milímetros. Cuando hablamos de hipertensión grado 1, cuando la presión arterial sistólica es de 140 a 159 y una presión arterial diastólica de 90 a 99 milímetros. Y una hipertensión grado 2, presión arterial sistólica mayor o igual a 160 y una presión arterial diastólica mayor o igual a 100 milímetros. Esta es la clasificación nueva de hipertensión arterial dada por la Sociedad Internacional de Hipertensión en el año 2020. ¿Y cuáles van a ser los métodos de imágenes en los cuales hay una repercusión general para la hipertensión arterial? Los métodos complementarios de imágenes son la radiografía de tórax, la ecocardiografía, la tomografía, la resonancia y el Doppler de arterias carótidas o femorales. ¿Qué pasa en una radiografía de tórax? Los hallazgos en la radiografía de tórax, de tanto frente como frente y perfil, que ustedes saben muy bien que es el par radiológico, dependen de la duración y la etiología de la hipertensión. O sea que en las fases iniciales la radiografía suele ser normal sin demostrar ningún cambio morfológico. Entonces, ¿qué buscamos en una radiografía de tórax frente y perfil en un paciente con hipertensión? En las fases iniciales no vamos a buscar nada porque, como dijimos recién, va a ser normal. Sí vamos a encontrar, cuando la hipertensión es más duradera en el tiempo, lo que ustedes saben bien que es la cardiomegalia. Y la sensibilidad de la radiografía de tórax es del 70,5 al 71,8%. Es una sensibilidad no tan alta. Signos de hipertrofia ventricular concéntrica de ventrículo izquierdo, signos de dilatación de ventrículo izquierdo y aurícula izquierda, y signos de cardiomegalia global. Acá tenemos una imagen donde a la izquierda tenemos, a ver si puedo, a la izquierda tenemos una imagen de un corazón normal. Fíjense el espesor normal del músculo ventricular, y
cuando tenemos una hipertrofia del ventrículo izquierdo, tenemos una hipertrofia, un agrandamiento en una primera instancia que va a ser concéntrico, una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Fíjense la diferencia de espesor de la pared del ventrículo izquierdo. Esto es la primera manifestación de la hipertensión arterial. Acá tenemos una radiografía de tórax. Ustedes bien saben ya todo lo que son las densidades radiológicas, y lo que le tiene que llamar la atención es que el contorno bajo del mediastino bajo izquierdo, que corresponde al ventrículo izquierdo, está agrandado. Y ese agrandamiento de ese ventrículo izquierdo es que como que cae y se desplaza la punta del corazón hacia el diafragma. Es decir, que cuando tenemos un agrandamiento del ventrículo izquierdo, el borde inferior cardíaco cae, se agranda y cae tocando el diafragma. Eso es el agrandamiento ventricular izquierdo. A medida que progresa la sobrecarga por el aumento de la presión arterial, se produce un fallo retrógrado, el cual determinará siempre que una cardiomegalia global, pudiendo terminar en insuficiencia cardíaca. Y acá tenemos una radiografía de tórax donde muestra ya no solamente la hipertrofia ventricular izquierda, sino ya un aumento de todas las cavidades cardíacas. Esto habla de una hipertensión más avanzada en el tiempo. Y la diferencia entre el agrandamiento ventricular izquierdo, que es cuando el contorno del mediastino inferior se agranda y cae hacia la punta del corazón, cuando hay un agrandamiento del ventrículo derecho, que forma el corazón en sueco, es decir, que ese contorno se agranda, pero la punta del corazón se levanta. Eso es el signo de corazón en sueco, y nos habla de un agrandamiento del ventrículo derecho. Ustedes saben muy bien que el ventrículo derecho no forma parte en la normalidad de los contornos del mediastino en la radiografía de tórax. Ahora bien, si ese ventrículo derecho, que está bien anterior y en el medio, se agranda, crece hacia la izquierda, levantando la punta del corazón. Y acá tenemos el comparativo de un agrandamiento del ventrículo izquierdo, donde el contorno se agranda, aumenta la silueta cardíaca a expensas del ventrículo izquierdo, con caída tocando el diafragma, y la otra imagen, un corazón aumentado de tamaño a expensas de un ventrículo derecho, porque la punta del corazón no toca el diafragma, sino que se levanta y da la imagen en corazón en sueco. Esta es la imagen comparativa de agrandamiento ventricular izquierdo y derecho. Ahora bien, cuando tenemos una hipertensión arterial o cualquier problema cardíaco, ustedes saben muy bien que el primer método diagnóstico que se le pide al paciente, ¿cuál es? El ecocardiograma. Así que la ecocardiografía es el método inicial de estudio en un paciente con hipertensión arterial. El método requiere un equipamiento adecuado. Tiene que tener un software específico, el ecógrafo, para hacer ecocardio. Tiene que operar una persona o un ecocardiografista entrenado, que sepa de la patología, y capacitarlo para realizar e interpretar el estudio en forma adecuada. Y que va a ser, como ya dijimos, el método inicial en un paciente con hipertensión arterial. ¿Y qué vamos a buscar en ese ecocardiograma? Si existe o no hipertrofia del ventrículo izquierdo, que es el signo de daño de órgano blanco y es una información de riesgo cardiovascular. ¿Qué nos permite ver el ecocardiograma? Permite medir el tamaño de los ventrículos y de las aurículas. Permite evaluar las funciones sistólicas y diastólicas del ventrículo izquierdo. Permite medir el espesor de la pared del ventrículo izquierdo y del septum y calcular el índice de masa del ventrículo izquierdo, el IMBI. Permite valorar la geometría del ventrículo izquierdo a través del espesor parietal relativo, EPR, y en función del índice de masa del ventrículo izquierdo
y el espesor parietal relativo, se va a definir el riesgo cardiovascular del paciente. No se asusten porque estas cosas las tienen que saber, que el ecocardiograma las hace, pero no se les va a pedir que lo midan. Esto en general el ecocardiograma los hacen los cardiólogos que se especializan en esto. Tienen que conocer muy bien la patología para poder interpretar las imágenes. Aparte, el ecocardiograma permite evaluar la funcionalidad del aparato valvular cardíaco y de este modo inferir también la disfunción ventricular izquierda. Determinar si existe riesgo aumentado de fibrilación auricular, de eventos cardiovasculares y muerte, y medir la fracción de eyección. Y acá también vamos a ver algunas imágenes de ecocardiograma que simplemente son ilustrativas, porque tampoco se les va a pedir a ustedes de hacer la interpretación, sino saber en términos generales lo que muestra la ecocardiografía, la terminología, lo que es anecoico, lo que es hiperecoico, y acá esta flecha roja nos está marcando una hipertrofia del ventrículo izquierdo, moderada, con leve dilatación de la aurícula izquierda. Acá varias imágenes de un ecocardiograma en un paciente con una miocardiopatía hipertrófica congénita que obviamente desarrolló una muerte súbita. Ahora bien, vimos la ecocardiografía. En pacientes con riesgo intermedio cardiovascular, que nos lo dio la evaluación clínica del paciente y la ecocardiografía, la realización de arterias carótidas o femorales nos permite detectar la presencia de placas de ateroma, la estructura, si está calcificada o es lipídica, y el porcentaje de estenosis de la luz del vaso, modificando el score de riesgo cardiovascular, y si existe disminución de la luz con mayores porcentajes de estenosis, si tenemos placas calcificadas o lipídicas, nos va a aumentar el riesgo cardiovascular. Y las características de la placa también permite definir el aumento de riesgo de accidente cerebrovascular, teniendo en cuenta que siempre las placas lipídicas, que son las más lábiles, pueden desprenderse y causar un evento de accidente cerebrovascular. Acá tenemos una imagen donde vemos cómo se posiciona el paciente y cómo ponemos el transductor sobre los laterales del cuello para hacer el estudio del el ecodoppler de arterias carótidas para ver si existen placas ateroscleróticas o lipídicas y si existe reducción de la luz con estenosis de la misma. Acá tenemos una imagen de un doppler. Sí. Perdón que te interrumpa, pero hay una compañera que tiene el micrófono abierto y está haciendo un pequeño ruido. ¿Cómo? Sí. Hay una compañera que tiene el micrófono abierto y está haciendo un poquito de ruido mientras hablas. Si se puede cerrar el micrófono, todo es mejor, así se escucha. ¿Podés decirlo más fuerte vos? Así te escuchan todos. No, la chica es Karin Sousa. Karin Sousa, tu micrófono está abierto, porfa. Gracias. ¿Escucharon lo que dijo la compañera? Sí, profe, por favor, silencien los micrófonos porque no se escucha bien. Sí, profe, ya cerró el micrófono. Bueno, ¿podemos seguir? Sí. Listo. Les comentaba que acá vemos una imagen de un Doppler de carótidas, donde en la imagen superior ustedes saben que es Doppler color, y en las imágenes inferiores de la izquierda vemos un ecodoppler vascular normal, y la flecha de la derecha muestra una placa que provoca una disminución de la luz con una estenosis, con obviamente, recuerdo, el porcentaje de obstrucción de la luz de las carótidas nos va a dar un aumento del riesgo cardiovascular que va a presentar el paciente.
También tenemos que tener en cuenta que no todo es una hipertensión arterial primaria, sino que puede ser secundaria, y aquí las imágenes también nos dan ayuda, porque nos ayudan a descubrir causas de hipertensión secundaria, como pueden ser lesiones de origen renovascular o también de adrenales, como puede ser un feocromocitoma, un aldosteronoma, y estos los podemos estudiar por ecografía, por TC o resonancia. Y acá tenemos dos cortes axiales, donde la flecha blanca nos está mostrando en una resonancia la presencia de un feocromocitoma que está ocupando la adrenal izquierda y que puede ser la causante de la hipertensión arterial. Tengan en cuenta que siempre las hipertensiones arteriales secundarias se dan en pacientes jóvenes. En cambio, en los pacientes adultos mayores generalmente es esencial o primario. Entonces, siempre que tengamos una hipertensión arterial en paciente joven, por más que hagamos el ecocardio, los vasos de cuello, tenemos que buscar si existe o no una causa secundaria de la hipertensión. Bueno, dejamos de lado la hipertensión y la repercusión cardiovascular y pasamos a patología pulmonar ahora. ¿Y cuáles son las enfermedades relacionadas al tabaquismo que vamos a ver ahora? Son el enfisema pulmonar, la bronquitis crónica y el cáncer de pulmón. ¿A qué denominamos EPOC? La EPOC es un proceso heterogéneo caracterizada por una obstrucción crónica al flujo aéreo, con reducción de los flujos expiratorios máximos y de la capacidad de vaciamiento de los pulmones. Suele ser lentamente progresiva y nula o escasamente reversible. Por eso la importancia del no fumar, porque no en una primera instancia de que el paciente empieza a fumar, empieza la repercusión del EPOC. ¿Y a qué llamamos enfisema pulmonar? Dijimos que es un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se define anatomopatológicamente como la dilatación anormal y permanente, hago hincapié en permanente, porque el enfisema es destrucción permanente de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, acompañada de destrucción de las paredes alveolares sin fibrosis significativa. Puede estar o no asociada a bronquitis crónica. Tenemos que tener en cuenta entonces que el enfisema pulmonar, anatomopatológicamente, es dilatación anormal y permanente de espacios aéreos. ¿Cuáles son los hallazgos radiológicos? Vamos a ver hiperinsuflación de los pulmones. Normalmente los pulmones en una radiografía de tórax los vemos como radiolúcidos. El aire se ve radiolúcido. ¿Qué pasa si hay una destrucción del poco parénquima pulmonar intersticial que tiene el pulmón? Va a haber un aumento de la radiolucidez. Va a haber una hiperinsuflación de los pulmones. Entonces, en la radiografía de frente, vamos a ver un aumento del tamaño pulmonar, que se va a notar por una mayor cantidad de espacios costales. En la radiografía de perfil va a haber un espacio claro external mayor, aumentado. Vamos a ver un aplanamiento de los diafragmas. Vamos a ver horizontalización de los arcos costales. Y los pulmones se observan radiolúcidos a predominio de los lóbulos superiores. Entonces, signos de enfisema pulmonar: aumento de la radiolucidez, aumento del tamaño pulmonar, aplanamiento de los diafragmas, horizontalización de los arcos costales. Podemos ver también bullas, atrapamiento aéreo en expiración, tráquea ensable o colapso de la misma. Y otros hallazgos radiológicos en enfisema pulmonar son la oligoemia, con patrón irregular y parcheado, y signos de hipertensión arterial pulmonar, como son la dilatación de arterias pulmonares principales, cardiomegalia derecha, y ensanchamiento del pedículo vascular por insuficiencia cardíaca derecha.
Acá tenemos una imagen chiquitita arriba, que es una radiografía de tórax normal, para que ustedes tengan la comparación con las grandes, postero anterior y lateral que vemos abajo, donde vemos el aumento del espacio claro retroesternal en la radiografía de perfil, marcada en una flecha blanca, con aumento del diámetro anteroposterior, al igual que el descenso o aplanamiento del diafragma. Y en la incidencia de frente vemos el descenso de las cúpulas diafragmáticas, el ensanchamiento del pedículo vascular y la pérdida de la arquitectura con áreas más hiperclaras, más hiperradiolucidez en ambos campos pulmonares por atrapamiento aéreo y oligoemia. Ustedes fíjense cómo están mucho más radiolúcidos, más negros los pulmones. Vemos el aplanamiento de los diafragmas, vemos el aumento del espacio claro retroesternal. Todo esto lo que nos habla de una hiperinsuflación dada por un enfisema pulmonar. Todo causado generalmente por el tabaquismo. Acá vemos una radiografía de tórax frente y perfil, el par radiológico, en un tórax hiperinsuflado. Esto es característica de un tórax en tonel. Vemos hiperclaridad de ambos campos pulmonares, aplanamiento de los diafragmas, horizontalización de los arcos costales. ¿Y qué pasa con el mediastino? Impresiona suspendido, sin contacto con el diafragma, lo que se llama signo del corazón en gota, dado por el atrapamiento aéreo. Es como que está colgado el corazón dentro de una gran burbuja gaseosa dada por el enfisema pulmonar. Ahora bien, el enfisema pulmonar lo podemos ver obviamente por una radiografía, pero también vamos a ver los signos más tardíos. El método de diagnóstico para estudiar el parénquima pulmonar más fidedigno es la tomografía computada. Es la que tiene mayor sensibilidad y especificidad para el estudio morfológico de la patología broncopulmonar, y obviamente también para el EPOC. Los equipos actuales de tomografía multidetector y sus adquisiciones volumétricas con cortes finos, de alrededor de 1 milímetro, con capacidad de obtener reconstrucciones en cualquier plano del espacio con una excelente resolución, ofrecen imágenes que permiten estudiar las diferentes estructuras pulmonares, vasculares, bronquiales y la arquitectura del parénquima pulmonar. Entonces, para que les quede claro, en primera instancia ustedes siempre van a pedir una radiografía de tórax, porque es el método más disponible. Pero el método de elección para la caracterización de la patología del parénquima pulmonar va a ser la tomografía. Como dijimos, se obtienen cortes finos de 1 milímetro y permite diferenciar entre los distintos tipos de enfisema, valorar la extensión y la distribución. Se va a medir la densidad en unidades Hanfield del parénquima pulmonar, que debe superar los menos 1000 unidades Hanfield. La técnica MINIP, mínima intensidad de proyección, aumenta la sensibilidad hasta un 90%. Bueno, y existen software de IA, ahora que estamos de onda con la IA, que permite automáticamente calcular el volumen del enfisema y el parénquima pulmonar. Y el enfisema lo podemos clasificar viéndolo tomográficamente, como dijimos que dan imágenes más fidedignas y más tempranas. Se puede clasificar en enfisema centrilobulillar, enfisema paraseptal, enfisema panlobulillar. Acá tenemos las imágenes correspondientes. El enfisema centrilobulillar se da en el centro del lobulillo y se manifiesta como imágenes redondeadas de menor densidad y generalmente se da en pacientes fumadores y a predominio del compromiso de los lóbulos superiores. La imagen del medio es el esquema de una enfisema panlobulillar, donde la radiolucidez ocupa la totalidad del lobulillo secundario,
porque ahí la arquitectura pulmonar se va a simplificar, desapareciendo el lobulillo primario, y este enfisema panlobulillar puede ser progresión de un centro lobulillar, un paciente tabaquista que predominaba en lóbulos superiores, en pacientes fumadores, o puede ser difuso y bilateral en pacientes con déficit alfa-1 de antitripsina, que es una causa de enfisema panlobulillar. Y después también tenemos la otra imagen que corresponde al enfisema paraseptal, donde la destrucción del lobulillo se da característicamente en una localización subpleural. Y en la localización paraseptal adyacente a los septos interlobulillares. Y este también se da en relación al tabaco. Acá tenemos una imagen de una tomografía axial computada con una ventana para parénquima, donde vemos un grandes aumento de la radiolucidez. Ven como que el parénquima pulmonar está destruido, no está preservado, si lo comparamos con la imagen chiquitita de arriba, y esto corresponde a un enfisema centrilobullar en pacientes fumadores y a predominio de los lóbulos superiores. Acá tenemos un ejemplo característico de un enfisema paraseptal, donde las imágenes radiolúcidas corresponden a siempre en contacto con los septos y la pleura. Este es el enfisema paraseptal. Y un enfisema panlobulillar cuando tenemos mayor destrucción, y como dijimos, podía ser por déficit de alfa-1 antitripsina, o bien progresión de un centrilobulillar en pacientes fumadores. Fíjense cómo aumenta la radiolucidez de los pulmones, donde vemos una clara destrucción del parénquima pulmonar. Y esta es una técnica de MIP, una reconstrucción coronal multiplanar en una tomografía, donde la técnica de MIP exacerba la radiolucidez. Esas imágenes de asterisco muestran donde hay más destrucción parenquimatosa y donde se ve más el enfisema. Ahora pasamos a otra patología que conforma la patología del EPOC, que es la bronquitis crónica. Se define clínicamente por la producción de moco de manera crónica y recurrente en el interior del árbol bronquial, acompañada de tos y expectoración. Y cuando sucede, la mayor parte de los días, durante al menos 3 meses al año, por lo menos durante un periodo de 2 años consecutivos. Esta es la definición de una bronquitis crónica. ¿Cuáles son los hallazgos de una bronquitis crónica en una radiografía de tórax? La radiografía puede ser normal y es lo que más frecuentemente se presenta. Podemos ver hiperinsuflación y oligoemia en ausencia de signos de enfisemas. Podemos ver característicamente los engrosamientos de las paredes bronquiales, que vamos a ver que es una característica propia de la bronquitis crónica. Podemos ver arterias pulmonares tortuosas, podemos ver aumento de la trama broncovascular basal, podemos tener por repercusión vascular cardiomegalia, y tenemos también atrapamiento aéreo en expiración. Acá tenemos imágenes, primero una radiografía de tórax frente con un aumento de la radiolucidez, y después ampliadas, donde vemos un marcado patrón bronquial de predominio izquierdo, localizado en la base pulmonar, con un patrón lineal, con imágenes anulares que corresponden a bronquios dilatados con paredes engrosadas, vistos en un corte axial. Y en la imagen C corresponde a imágenes más agarradas, tubulares y mal definidas, que corresponden todas a una bronquitis crónica, donde los bronquios se van a ver con paredes gruesas. Y acá tenemos 2 cortes axiales de tomografía axial computada, ventana pulmonar, donde las flechas blancas muestran engrosamiento de las paredes bronquiales
a nivel de los bronquios lobales y segmentarios en relación a signos de bronquitis crónica. La bronquiectasia es otra patología que se puede ver y se relaciona con imágenes radiolúcidas en radiografía de tórax, que se llama bronquiectasia, la dilatación anormal e irreversible del bronquio en relación a su arteria. La relación que existe entre el bronquio y la arteria debe ser 1 o menor para el bronquio. Cuando vemos una arteria más chiquita, hablamos de bronquiectasia. Entonces, cuando se invierte esa relación, se denomina signo del anillo de sello, donde vemos el bronquio más dilatado. Y la TAC de tórax es el método de estudio adecuado, lo mismo que en las otras patologías de parénquima pulmonar. Acá tenemos varias imágenes donde vemos los bronquios bien dilatados con el signo de sello. Fíjense que se ve el bronquio más grande que la arteria que lo acompaña. Y ahí hablamos de bronquiectasia, la dilatación permanente e irreversible de los bronquios. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de las bronquiectasias? Infecciones recurrentes, tos productiva, porque en ese bronquio, ¿qué va a pasar? Se van a acumular el moco y los detritus y no se van a poder expulsar, abundante producción de esputo, y puede asociarse también a la presencia de hemoptisis. La etiología, la idiopática, es la más frecuente. Se ve en compromiso de la inmunidad, por ejemplo, en una fibrosis quística o en un síndrome de Cartagener, en procesos posinfecciosos, crónicos, que lleva a tracciones, entonces provoca dilatación permanente de los bronquios. Causas alérgicas autoinmunes, causas obstructivas como el asma o las neoplásticas, causas congénitas como el déficit de alfa-1 antitripsina, y otras como la aspiración crónica o la tracción en casos de fibrosis, por ejemplo en infecciones crónicas. La clasificación, de acuerdo a la morfología, la mayoría, el 45%, son cilíndricas, el 10% varicosas, 45% quística y múltiples en el 25%. ¿Cómo las vamos a ver las bronquiectasias? En la RX, con niveles hidroaéreos, densidades radiolúcidas en vías de tren y vasculatura pulmonar mal definida. ¿Cómo la vamos a ver en la TAC, que es el método de elección para la detección? Bronquios que alcanzan el centímetro periférico del pulmón, falta de afinamiento del bronquio, incremento de la relación bronquio-arteria, que normalmente es de 0,65 a 1, acá está aumentado, lo que da la imagen en anillo de sello, engrosamiento de la pared bronquial, impactaciones mucosas, porque al dilatarse se va perdiendo el reflejo de expulsión, patrón en mosaico por atrapamiento aéreo y aumento de la arteria bronquial, todo esto consecutivo a bronquiectasias más crónicas. Acá tenemos el esquema de cómo vemos un bronquio normal, cómo vemos cuando el bronquio se dilata en forma permanente y forma la bronquiectasia cilíndrica, cuando es más grosera es varicosa, y cuando es muy, muy grande ya forma las bronquiectasias quísticas. Acá tenemos una radiografía de tórax, donde vemos bronquiectasias quísticas, cilíndricas y mixtas. Cilíndricas, en la primera vemos quísticas, que son bien redonditas, que pueden tener niveles hidroaéreos, cilíndricas, que siguen la dilatación del bronquio en el eje longitudinal. Fíjense cómo tienen engrosado las paredes, y en esta reconstrucción coronal se ven mixtas, tanto cilíndricas como quísticas.
Bueno, ahora dejamos estas tres patologías que nos hablan de un aumento de la radiolucidez pulmonar, como son las patologías de POC, que es el enfisema, la bronquitis crónica, las bronquiectasias, y pasamos ahora a la patología de cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón lo vamos a ver como una radioopacidad, porque es algo que está ocupando lugar. El 90% del cáncer de los pacientes con cáncer de pulmón están relacionados con el tabaco, pero ojo que es el 90%, no es el 100%. Por eso, lamentablemente, vamos a ver cáncer de pulmón en pacientes que no han fumado y tampoco han tenido relación con familiares que han fumado. Los tipos histológicos, escamoso y de células pequeñas de localización central, se relacionan con el humo del tabaco. Pero existen otras variantes de tumores como son el carcinoide de las células pequeñas. Acá tenemos 4 imágenes que muestran una tomografía de tórax. La primera imagen es una tomografía de tórax sin contraste en un corte axial, ventana mediastino, donde vemos con la flecha negra-blanca que está mostrando una MOVE, que es un carcinoma escamoso de localización central. En la reconstrucción coronal con ventana pulmonar vemos que obstruye el bronquio, y en la última imagen, que lamentablemente presenta al paciente algo frecuente en el cáncer de pulmón, como es el secundarismo hepático. Lo vamos a ver en los cortes bajos en la tomografía de tórax, en las bases de los pulmones o el abdomen superior, que generalmente se ven como áreas hipodensas que comprometen el parénquima hepático, y que en este caso y en este contexto corresponden a secundarismo o metástasis hepáticas correspondiente a ese tumor central. ¿Cuál es la presentación clínica del cáncer de pulmón? El 50% de los pacientes se presenta en forma asintomática. Por eso existen lo que se llama screening de pulmón. Tos y disnea, pérdida de peso y debilidad, hemóptisis, siempre que sea una localización central en contacto con los grandes bronquios. Puede tener dolor pleurítico si tiene una localización periférica en contacto con la pleura. Se puede manifestar como una neumonía, un derrame pleural, adenomegalias, una neumonía, por ejemplo, no resuelta, puede ser un cáncer de pulmón, o por síntomas de las metástasis, ya sea hepáticas, óseas y cerebrales, son el secundarismo más frecuente del cáncer de pulmón. Hígado, hueso y cerebro. El carcinoma broncogénico, hay subtipos, que es el adenocarcinoma, que el 35% es periférico, el carcinoma escamoso, que es el 30% cavitado, carcinoma de células grandes, 15%, y es periférico, y el carcinoma de células pequeñas se da en un 20% de todos los carcinomas broncogénicos. Y otros tumores primarios, como el linfoma y el sarcoma. Si ustedes recuerdan la clase anterior, cuando hablamos de neumonía, lo veíamos como una opacidad con broncograma aéreo, había que hacer diagnóstico diferencial con el adenocarcinoma y el linfoma, que muchas veces se presenta con opacidades con broncograma aéreo como una neumonía. Acá tenemos una radiografía de tórax, frente y perfil, donde veo una MOE iliar. Una reconstrucción coronal de un TAC con contraste, donde en contacto con la aorta vemos una MOE de contornos irregulares. Y acá tenemos distintas manifestaciones del cáncer de pulmón. En la primera se puede presentar como una imagen cavitada, se puede presentar con la de abajo, que es una corona radiada de contornos irregulares, se puede presentar como una MOE con invasión de la pared, o con signos de enfermedad a distancia, como vimos las metástasis, ya sea hepáticas, cerebrales u óseas.
Acá tenemos una reconstrucción coronal donde vemos de un tórax y abdomen con contraste endovenoso, donde vemos una voluminosa masa pulmonar, hipodensa, heterogénea en la inyección de material de contraste, y con presencia de lesiones secundarias, como vemos esta hipodensidad a nivel hepático. Otra de las patologías que vamos a hablar es la enfermedad intersticial pulmonar, que ya algo vimos en la clase anterior. La terminología que se utiliza, enfermedad intersticial, es para nombrar el compromiso del intersticio, pero engloba el número de enfermedades que también comprometen al espacio aéreo. Clínicamente se van a presentar con tos, abombamiento del lecho unguial, dedos en martillo y rales en la ocultación. Los test funcionales son anormales, con patrón restrictivo y disminución de la capacidad de difusión. En la RX podemos ver opacidades reticulares o retículo-nodulares, dependiendo de la causa, y el método de elección para la detección y la valoración siempre va a ser la TAC de alta resolución. La etiología de la enfermedad intersticial pueden ser el tabaco, los polvos orgánicos que nos van a dar las neumonitis por hipersensibilidad, los polvos inorgánicos como la neumoconiosis, gases o humos, drogas, radiación, infecciones, autoinmunes, enfermedad del tejido colágeno, idiopática. Como verán, amplias causas que llevan a la enfermedad intersticial. Radiografía de tórax, las enfermedades intersticiales se van a ver con un engrosamiento del intersticio central y o periférico. Y el patrón va a ser reticular, similar a una red, nodular, retículo nodular o lineal. Y las causas ya vimos que pueden ser múltiples. El intersticio periférico sostiene los lobulillos secundarios distales e involucra las áreas subpleurales y perifisurales. El intersticio axial central sostiene las estructuras broncovasculares desde el ilio hacia la periferia. El intersticio contiene los vasos linfáticos pulmonares. El engrosamiento del intersticio es el mecanismo subyacente del patrón reticular. El patrón reticular corresponde a patología del intersticio. Y acá vamos a ver cómo el intersticio a nivel basal derecho de una radiografía de tórax se ve normal, cómo se ve lineal, esas imágenes lineales radiopacas, enfermedad intersticial lineal, enfermedad reticular, cuando esas líneas forman una red, nodulillar, cuando ese intersticio en vez de imágenes lineales dan imágenes nodulillares, y también puede ser mixto, presencia de retículo nodular. Acá vemos un patrón reticular en la base del hemitórax izquierdo de una enfermedad intersticial. Fíjense cómo forma una red. Distintas imágenes de un patrón reticular en una tomografía, tanto en cortes axiales como sagitales. Este es un patrón nodulillar en una tomografía. Y retículo nodulillar. Como vemos la radiografía y la tomografía, que va a ser más fidedigna, las imágenes mixtas, retículo nodulillares. Ahora bien, pasamos a otra patología que es la neumonitis, que es una infección respiratoria que puede ser causada por virus, bacterias u hongos, y la mayor prevalencia es viral, por virus sincicial respiratorio, influenza, adenovirus y parainfluenza, que nos va a dar también patrón intersticial en un chiquito. Y la bronquiolitis, vemos un paciente con bronquiolitis aguda, con compromiso intersticial difuso, hiperinsuflación, y podemos tener una consolidación retrógrada con broncograma aéreo. Pero una bronquiolitis en un inicio siempre va a ser normal. Otra manifestación de enfermedad intersticial. Acá tenemos la bronquiolitis en una radiografía de tórax y cómo se ve el compromiso de la tomografía. Que muchas veces, por eso es peligroso en los chiquitos, porque muchas veces carece de un significado clínico importante, pero
ya presenta manifestaciones. Y la neumoconiosis son un amplio grupo de enfermedades pulmonares que generalmente se clasifican como resultado de la inhalación de partículas de polvo inorgánico. Por lo tanto, se consideran parte del espectro de enfermedades pulmonares por inhalación y también enfermedades pulmonares ocupacionales. Bueno, ¿cuál es la clasificación de las neumoconiosis? Pueden ser fibróticas y no fibróticas. Las fibróticas son asbestosis, beriliosis, neumoconiosis de los trabajadores, etc. Y no fibrótica puede ser la siderosis pulmonar, la varitosis, pulmón del trabajador. Otra patología que se puede ver con un patrón intersticial es la linfaquitis carcinomatosa, donde ven, en este caso, una radiografía de tórax con un patrón reticular en red, siempre en cuando vengamos de la mano de la clínica del paciente. Recuerden que siempre la interpretación de las imágenes dependen también de los datos clínicos del paciente. Si no, esto también en vez de una linfaquitis podría ser, por ejemplo, una infección, si carecemos de datos clínicos. Siempre tenemos que hacer la interpretación de las imágenes en el contexto clínico del paciente. De ahí la importancia de siempre interrogar bien al paciente. Porque si no sabemos lo que buscamos, nunca lo vamos a encontrar. Acá vemos el patrón reticular de una linfaquitis carcinomatosa en la base derecha de una radiografía de tórax. Bueno, y esto es un cuerpo extraño en un chiquito que se ve con una imagen radiopaca. Este paciente se tragó una moneda, pero lo que puede provocar, no solamente nos habla, si puede provocar también una hiperinsuflación en el paciente, con dificultad, obviamente, respiratoria. Bueno, y la conclusión de la enfermedad obstructiva crónica del EPOC, que estuvimos hablando, tenemos que quedarnos con estas claves. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, vamos a ver radiolucencia aumentada de los pulmones, aumento de la radiolucidez, amputación de los vasos periféricos, aplanamiento de los diafragmas, aumento de los espacios intercostales, la silueta cardíaca estrechada o verticalizada, aumento del espacio retroesternal visto en la radiografía de perfil, la presencia de bullas pulmonares. El enfisema lo vamos a ver como áreas de atenuación pulmonar baja, sin paredes evidentes. Podemos ver cambios inflamatorios bronquiales y de la vía aérea, y otros hallazgos como son las bronquiectasias. Creo que con esto ya terminamos la patología pulmonar. Pasamos por la hipertensión y la repercusión cardiovascular, y después pasamos a la patología pulmonar, como son todas las EPOC, enfisema, bronquitis crónica, bronquiectasias, y después hablamos de lo que es cáncer de pulmón y las intersticiopatías. Bueno, chicos, espero, lo importante de esto, supongo que la semana que viene, cuando volvamos a la clase, cada docente haga un repasito básico de